Estamos doctor Aristóteles. Doctor Aristóteles, muy buenos días. Muy buenos días, mi amigo periodista. Les saludo con mucho afecto y también saludo a vuestro pueblo tumbesino. Recién llegadito de viaje, recién está todavía un poquito agitado, recién viene de Trujillo, nos dice, ¿no? Sí, ¿Cómo está la justamente, situación allá? Está... eh, bueno, en la ciudad de Trujillo, hacia el sur, lógicamente hay una serie de bloqueos y en la ciudad de Chiclayo también. También. De tal manera que toda la noche he hecho transbordo y también he caminado en la madrugada de la noche, Bajar un prácticamente poquito de sin peso. dormir. ¿Cómo ve la coyuntura política, doctor, en este momento? Porque hay una crisis, personas que están muriendo, se habla de, ¿cómo se llama?, de quema de Ministerio Público, Poder Judicial, se habla de quema de comisarías, de retención de policías, es decir, hay un enfrentamiento entre la policía y la población. ¿Cómo es esta coyuntura política, doctor? Bueno, en principio analizo de que este ha sido un problema que nace en el Congreso de la República. ¿Por qué en el Congreso de la República? Porque si bien es cierto, constitucionalmente les faculta a ellos, digamos, la elaboración de leyes y la fiscalización dentro de la norma constitucional, sin embargo, los congresistas poco o nada han hecho. Y digo nada, por ejemplo, tenemos dos congresistas, nuestro pueblo tumbesino, en la cual, primero, no son de la ciudad de Tumbes. Segundo, no se les ve por ningún sitio. Tercero, justamente aquí tengo un recorte del periódico La República, donde el día 4 de diciembre del 22 se establece que les van a pagar o recibirían los congresistas 4 millones de soles. Significa esto que su sueldo 10.000, gratificación 15.600, asignación por función congresal 6.000, semana de representación 2.800, significa 34.400 Por de lo cada que uno, sabemos, por por cada cada uno. uno, que suman la cantidad de 4 millones de soles. Pregunto, ¿qué han hecho durante más de año y medio los congresistas por Tumbes y por el Perú? Absolutamente nada. ¿Qué han hecho los congresistas en el Perú? Lo único que se dedicaron es única y exclusivamente a pedirle la vacancia al presidente de la República. Ese ha sido todo su trabajo. Entonces, no han desarrollado un trabajo eminentemente de acuerdo constitucional. Entonces, todo el año, desde la mañana hasta la noche, que el presidente, que esto, que el otro, bueno, hasta donde sé, el presidente de la República, no lo defiendo, pero ha inaugurado colegios en vuestro colegio, nuestro pueblo tumbesino, y en diferentes lugares del Perú, pero nunca lo dejaron trabajar. Y yo creo que cualquier persona que no lo dejen trabajar, que la mañana lo difamen, que le imputen hechos, que lógicamente los hechos de investigar, todos podemos ser investigados, pero que no sea corroborado es cosa diferente. Ya hablamos de una situación netamente procesal. ¿Cómo se corrobora? Con pruebas, con evidencias, con una serie de indicios, pero que sean netamente viables, jurídicos, ¿no? Sin embargo, eso ha sido la conducta de los señores congresistas. Hoy van a ser 4 millones de soles que van a recibir, lo cual es una afrenta para la economía de nuestro país, ¿no? Posteriormente a ello, se viene la situación de la vacancia. Todos los medios de comunicación manifestaron que no llegaban a los 84 votos. Entonces, se produce un hecho inusitado, imprevisto, que fue manifestado inclusive por el doctor Aníbal, quien es catedrático en la Universidad Mayor de San Marcos, el profesor principal, donde se han expuesto ciertos hechos vedados, prohibidos, desde el punto de vista constitucional. Entonces, de tal manera que eso tiene que investigarse, ¿no? Muy independientemente, la Fiscalía, como representante de la sociedad y del Estado, tiene que investigarse. Y después, ¿qué encontramos en el Congreso? Que se paran peleando como si fueran una pelea callejera, insultos por doquier. Es decir, puedo concluir en esto de que hay, como decía el filósofo, el padre de la filosofía, Proudhon, hay una anarquía en este país.
Y al existir una anarquía, lógicamente que no hay una dirección. Y al no existir una dirección, significa de que caminamos netamente sin objetivos, sin planes. Y un país no puede caminar sin objetivos ni planes, por lo menos que tienen que haber planes a corto o mediano plazo. Entonces, eso es lo que sucede, por un lado. Por otro lado, el pueblo peruano, en su conjunto, ¿qué manifiesta? Manifiesta que el Congreso de la República no ha cumplido con sus expectativas y que por lo tanto deben renunciar o hacer un paso al costado y que se lleven a cabo nuevas elecciones. Pero esas nuevas elecciones, doctor, serían con la misma ley, porque de ser así, a Tumbes no le favorecen nada, toda vez de que, por ejemplo, los actuales congresistas que están ahí no tuvieron la mayoría de votos, tuvieron otros candidatos que tenían más votación, sin embargo no ganaron. Entonces, con esa misma ley, Tumbes va a seguir perdiendo. Lógicamente que eso tiene que revisarse y aquí son responsables los congresistas desde el año 1980 hasta la actualidad. ¿Por qué? Ninguno de los congresistas representaron objetivamente los intereses del pueblo de Tumbes. No se sentaron de forma seria, no se sentaron con los gremios sindicales, no se sentaron con los colegios profesionales, no se sentaron con la población netamente organizada, con la finalidad de recibir aportes y con la finalidad de ver qué intereses le defiende al pueblo de Tumbes desde el punto de vista social, económico, cultural, ¿no? Por ejemplo, es lamentable que en vuestro pueblo tumbesino no exista una fábrica, una industria. ¿Cómo va a incrementar a la población económicamente activa en el desarrollo económico? ¿Cómo cuántas veces se ha hablado de que debe haber en la ciudad de Cancas o acá un muelle con la finalidad que venga el comercio nacional, internacional, que puede haberlo? Sin embargo, nunca ha habido esa expectativa. Nosotros tenemos por siempre, hemos desarrollado, por ejemplo, la producción de plátano, de limón actualmente, anteriormente tabaco, café, una serie de producciones, pero nunca se le dio valor agregado, nunca ha existido una fábrica, lo que significa que nunca ninguna autoridad ha tomado las cosas netamente serias. ¿Por qué? Porque hay intereses de otros pueblos y de otros países que han vedado los intereses del pueblo tumbesino. Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo que sucede en Tumbes es una situación que sucede también a nivel macro, a nivel nacional, y que realmente los pueblos del Perú no se ven representados a través de su congresista. Ese es el problema de fondo. De fondo es ese. Y los congresistas, si tuvieran el aspecto concienzudo, si tuvieran una situación seria, deben reunirse y dicen, el pueblo no nos quiere. Y se sabe que la justicia emana del pueblo como valor supremo de lo que significa una sociedad. Sin embargo, ellos hacen caso omiso. ¿Y qué plantea? Plantea más represión. Hasta donde he podido escuchar, por ejemplo, yo vengo de la ciudad de Trujillo, he tenido que caminar, he escuchado las noticias, los comentarios, plantea más represión, lo que significa que va a haber más muertos, va a haber heridos, lo que significa que va a haber cárcel. Y de eso se trata este país. ¿Cuántos cientos de miles de personas desde que se da la independencia en 1821 hasta la actualidad viene sucediendo ese hecho? ¿Por qué? Porque el único hecho importante, recojamos las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvieron que sentarse en una mesa de diálogo los diferentes segmentos sociales y organizaciones profesionales y gremiales y decir, busquemos una solución a este problema, ¿no? Miren lo que es ahorita Europa, ¿no? ¿Por qué desarrolló después de una Segunda Guerra Mundial que fue catastrófica para su pueblo? Hoy desarrolla en todos los campos, porque hubo una mesa de diálogo. Con una situación de represión, lógicamente que va a traer, miren lo que sucedió con el señor Manuel Merino de Lama, creyendo él equivocadamente, ¿no? Más tampoco se le puede pedir a ese señor, ¿no? No analiza que con la represión, más represión en la ciudad de Lima, 5 días de represión, terminó renunciando y hubieron muertos. ¿Qué sucedió también con Fujimori después de su tercer mandato?
¿no? Que el pueblo se levantó y él creyendo con su asesor Montesinos que habiendo más represión eso iba a solucionar, tuvo que huir al Japón y Montesinos está en la cárcel y ahí va a morir en la cárcel por los muertos y tantos delitos que ha cometido. Entonces, ese no es el método de una sociedad. Yo creo que existen las suficientes leyes con la finalidad de plantear cuál es el problema central. El problema central en el país, señores congresistas, debe ir. Muy bien, hay que buscar la solución, los mecanismos de un proceso electoral y se resuelve el problema. Así de sencillo. Muchas gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Muchas gracias.